Buenos días, qué gusto vernos una vez más en este domingo que es Día de las Madres, y qué gran bendición poder tener este día donde podemos celebrar a nuestras mamás. Y cuando realmente algo tiene nuestro afecto, lo que hacemos es demostrar ese afecto a través de diferentes formas. Por ejemplo, el Día de las Madres, que queremos rosas, queremos nieve, pastel y muchas otras formas de demostrar ese amor. De la misma manera, cuando estamos juntos para reunirnos en adoración, lo que hacemos es juntos, a través de actos, demostrar ese amor a Dios, que nos ha dado todo, nos ha dado la vida a través de la obra de Jesús. Eso es lo que vamos a celebrar hoy también. Vamos a celebrar el amor de Dios sobre nosotros, su obra poderosa sobre nuestras vidas. Así que yo te invito a que juntos adoremos al Señor, y este es el momento para alabar a Dios y decir que Él es un Dios de gloria. Alabemos al Señor. Señor omnipotente, de cielo, tierra y mar, tu amor es en lo alto, por ti queremos dar. Dios de gloria, galaxias cantarán, eres santo, santo, el universo declara tu poder. Eres santo, santo, Dios del cielo y el mar, Dios del cielo y el mar. En la mañana celebraré la luz, y en medio de tinieblas yo a ti proclamaré. Dios de gloria, galaxias cantarán, eres Dios de gloria, Dios de gloria, galaxias cantarán, eres santo, santo, el universo declara tu poder. Eres santo, santo, Dios de gloria, galaxias cantarán, eres santo,
Tú eres Dios de la eternidad, por siempre. Amén. El Señor es fiel y su misericordia es para siempre. Señor, te ofrecemos nuestra adoración. Te pedimos que tú la recibas como algo grato ante ti. Señor, te pedimos que dispongas nuestros corazones para alabarte, todos nuestros sentidos, Señor, para ver lo que tú eres, todo lo que haces, todo lo que has hecho, Señor, y todo lo que tú harás, Padre. Y que puedas hablarnos también a través de tu palabra, en todo lo que venga en este día, en todo lo que recibamos a través de tu palabra, y que seamos fortalecidos y edificados a través de ella. Y te ofrecemos nuestra adoración en el nombre de Jesús. Amén. Ahora yo te invito a que juntos vengamos a la palabra del Señor y que declaremos en su palabra el llamado a venir a adorarle a Él. Y dice así: los cielos, Señor, celebran tus maravillas, y tu fidelidad la asamblea de los santos. ¿Quién en los cielos es comparable al Señor? ¿Quién como Él entre los seres celestiales? Dios es muy temido en la asamblea de los santos, grande y portentoso sobre cuantos lo rodean. ¿Quién como tú, Señor Dios Todopoderoso, rodeado de poder y de fidelidad? ¿Quién como el Señor? Por eso lo alabamos, y por eso todo lo que respira, que alabe al Señor. Sigamos alabándolo con todo el corazón. Todo lo que respira alaba al Señor, y vamos a cantar el día de hoy. Alaba el nombre del Señor, Él reina con autoridad. En su trono celestial, rodeado de alabanza está. Alaba a Dios por su poder, no hay otro como Él. Con trompeta alábale, canta y danza para el Rey. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser. Que respira, alabe a Dios. Alábale con música, su excelencia proclama. Mira lo que ha hecho Dios, nuestros pecados Él cargó. Alábale con gran pasión, de alma y corazón. Todo proviene de Él, solo Él es Dios y Rey. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Todo lo que respira alabe al Señor. Y vamos a cantar una vez más. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Una vez más. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Tú seas exaltado, Señor, que todo lo que respira alabe a ti, Señor.
y vamos a proclamar y vamos a exaltar y vamos a decir que nuestro Dios nos sostiene en su gran amor. Vamos a cantar de esta verdad. Estamos decaídos, cuando todo hemos perdido, confiamos esperando en ti, oh Dios. Abre los cielos, abre los cielos, Señor, por un canto nuevo en ti. Confiamos esperando en ti, oh Dios. Dile que te sostiene. Nos sostendrás, y lo que fui tú renovaste por amor. Nos sostendrás, y una vez más recordaré tu plano, Dios. Cuando te necesitamos, tu gracia siempre buscamos. Confiamos esperando en ti, oh Dios. Confiamos en ti, confiamos esperando en ti, oh Dios. Nos sostendrás. Por amor, nos sostendrás, y una vez más recordaré tu plano, Dios. Nos sostendrás en la tribulación. En la tribulación, en medio del dolor, en la debilidad, cuando no puedo, díselo una vez más. En la tribulación, en medio del dolor, en la debilidad, cuando no puedo más, me sostendrás, y lo que fui tú renovaste por amor. Díselo una vez más. Me sostendrás, y lo que fui tú renovaste por amor. Me sostendrás, y una vez más recordaré tu plano, Dios. Sobre tus alas en tu amor me sostendrás, me sostendrás. Tú nos sostienes, Padre Santo, tú nos sostienes. Vamos a cantar ese amor que Cristo nos tiene a nosotros, y que su Espíritu abra nuestro entendimiento para comprender y actuar en base a ese amor. Y todo fue por gracia. El Padre reveló el gran misterio de su corazón.
que las aguas. Lo terrenal se postrará ante el eco de su voz. Eterno Padre, amor sin comparación. Jesús, Hijo de Dios, es el Cordero y es el León. El veo cercano, ahora puedo conocerle. Abandonado por la humanidad, su sangre me salvó. Jesús Mesías, por amor por mí murió. Mas no fue todo, Él me resucitó. Mi corazón te alaba, mi corazón te adora, Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres. Mi corazón te adora, Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres. Te adoro, Dios. Espíritu de Dios, el fuego que arde en mi interior, me muestra la verdad cuando no puedo encontrarla. aviva este corazón roto. Aviva este roto corazón, cada día está al final. Espíritu Santo, tu presencia aquí está. Espíritu Santo, tu presencia, tu voluntad. Mi corazón te adora, Dios. Tan grande eres, cuán grande eres. Díselo una vez más. Mi corazón te adora, Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres. Te adoro, Dios, mi Rey, el que es y el que vendrá, regresará y sus promesas cumplirá.
Tú volverás entronado como Rey. Contigo, Dios, por siempre estaré. Yo te invito a que vengamos delante del Señor con un corazón dispuesto a clamar delante de Él y a derramar en nuestro corazón. Yo te invito a que oremos juntos a Él. Señor, reconocemos todo lo que somos. Confesamos delante de ti nuestro pecado, Señor. Todo lo que hemos hecho. Merecemos tu juicio sobre nosotros, Señor. Y con tristeza de corazón nos arrepentimos por no haberte amado como debemos de hacerlo, por haberte ofendido, y no solo a ti, sino a nuestro prójimo, en palabra, en obra, en pensamiento. Que compadezcas de nosotros. Ten misericordia de nosotros, de cada uno, Señor. Concédenos tu gracia para poder crecer en ti, Señor. Seguir dependiendo de ti, Señor. Y que tu Espíritu haga su obra para hacer morir cada momento eso que nos acecha, ese pecado que está en nosotros, y que podamos crecer más en santidad hacia ti. También clamamos por nuestro mundo, Señor, por nuestra ciudad, por nuestro país, y que tú sigas obrando en medio de esta temporada de crisis, de pandemia, en tu iglesia, Padre, para que siga adelante proclamando tu evangelio, en los doctores, en los médicos, en las enfermeras y en todo el sistema de salud que está haciendo esa gran labor en medio de esta situación de crisis. Dales fuerzas, multiplícalas, Señor, para que sigan haciendo su función de protegernos a todos. Por los gobernantes, por los líderes, Señor, por los estudiantes, por los empresarios, por las compañías, por la economía del país, Padre, por los que trabajan, que dependemos de un sustento, que sigas proveyendo conforme a tu voluntad, Señor, y a tu propósito. Por todos los débiles, por los de la edad avanzada, Señor, por los niños, por los que son sensibles a las infecciones. Te pedimos que sigas obrando, Señor, en medio de esta crisis, Padre. Y todo esto lo oramos con el convencimiento de que tu voluntad es santa, es sabia y que es lo mejor para nosotros, y confiamos plenamente en ella. Y todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, con ese convencimiento, sigamos adorando a ese Dios, sigamos adorando a Jesús, que es el nombre que es sobre todo nombre, y sigamos alabando su nombre. Hoy cantamos de tu hermoso nombre, Señor. Es el nombre que nos hizo libres. Desde que amanece el sol, tú nos das una canción que desea que se levante, glorificándote. Tu nombre, fuerte y poderoso, torre, tu nombre, un refugio cual ninguno, tu nombre, que los pueblos lo declaren, un solo nombre puede salvar, es Jesús. Damos fuerza, sí.
torre tu nombre, un refugio cual ninguno tu nombre, que los pueblos lo declaren, solo un nombre puede salvar, y es Jesús. Tu nombre, fuerte y poderoso, torre tu nombre, un refugio cual ninguno tu nombre, que los pueblos lo declaren, solo un nombre puede salvar. Dime una vez más, tu nombre, fuerte y poderoso, torre tu nombre, un refugio cual ninguno tu nombre, que los pueblos lo declaren, solo un nombre puede salvar, y es Jesús. En tu nombre confiamos, Señor, solo en tu nombre. Hola, ¿qué tal? Te mando un gran saludo y te invito a que conmigo vayamos a la palabra del Señor y abramos el libro de Romanos y vamos a leer el capítulo 8, versículo del 1 al 13. Romanos 8 del 1 al 13. Y si lo tienes ahí en tu celular o en tu Biblia, si no, aquí lo vamos a proyectar. Y dice así la palabra del Señor: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y es el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, vive en ustedes. El mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu, que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Esta es la palabra del Señor. Y mira, la semana pasada
En el sermón pasado estuvimos viendo con Aarón que nos predicó acerca de una gran batalla que se está viviendo hoy en día. Una gran batalla en la cual el pecado es el mayor enemigo de la humanidad. Y el pecado trae muchas consecuencias y la primera es un alejamiento de la relación que debemos de tener con Dios. Pero cuando Cristo vino a morir por nosotros, cumplió la ley perfecta de Dios y por Él fuimos hechos libres. Él venció al pecado. Y hablando de batallas, es emocionante recordar personajes históricos, ficticios o que hayan existido, que pelearon batallas, pero que no solamente las pelearon, sino las ganaron. Yo tenía un personaje cuando era niño que era mi héroe y este era Batman. Batman para mí era un personaje que hacía la justicia y vencía a los enemigos. Entonces, el recordar esto nos da una motivación. Pero lo cierto es que en la vida cotidiana se está viviendo una real batalla. Una batalla en la cual el pecado es nuestro mayor enemigo. Y el pecado nos lleva a hacer todo fuera de la voluntad de Dios. Eso es lo que hace primeramente el pecado. Nos hace esclavos y nos limita a tener una relación concreta con Dios. Y mira, en el capítulo 7 de Romanos, Pablo nos mostró dos facetas de los cristianos. La primera es que los cristianos todavía luchan contra el pecado que está ahí, todavía se resisten a él. Pero por otro lado, los cristianos han experimentado un disgusto real por el pecado, por dejar de practicarlo, un disgusto de odio. Y eso es importante, porque hay en la actualidad dos pensamientos que van en contra de esto. Dos pensamientos que por un lado el pensamiento legalista dice que el cristiano hoy en día no está luchando contra el pecado, él simplemente lo está haciendo. Entonces, este pensamiento va en contra de lo que nos está diciendo Pablo. Y también por el otro lado está el pensamiento liberalista. Y el pensamiento liberalista dice que el verdadero cristiano va a seguir pecando y que vamos a pecar igual que todas las personas, que no pasa nada. Estos dos pensamientos van en contra de lo que acabamos de leer que nos dice Pablo. Este pasaje de Romanos rompe esas dos mentalidades. Y porque hay una lucha real contra el pecado que tú y yo estamos peleando. Y es una lucha en la cual vamos y caemos. Pero hay alguien que está peleando esta lucha con nosotros. Hay alguien que sí ha vencido batallas y es poderoso. Entonces, a través de esto vamos a descubrir quién es. Y vamos a ver tres verdades. De estas tres verdades, también nosotros cómo podemos responder a esto. La primera verdad es que ya no hay ninguna condenación. La segunda verdad es que vivimos conforme al Espíritu. Y la tercera verdad es que ahora tenemos una nueva obligación. Vamos a ver estas verdades. Y ahora no hay ninguna condenación. Ya no hay condenación alguna. Y esto lo vemos en el versículo 1 de Romanos 8. Dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y cuando el apóstol Pablo nos está diciendo que no hay ninguna condenación, esto se refiere al presente, al pasado y al futuro. Esta obra perfecta que Cristo hizo fue para siempre. El estar no condenado quiere decir que eres libre de toda deuda y de toda culpa. Si nos regresamos un poco, el capítulo 6 nos habla que la paga del pecado es la muerte. Esa era la condenación por el pecado. Pero ahora en el capítulo 8 nos dice que ya no hay condenación. Y esto fue a través del sacrificio perfecto que Cristo hizo. Y en la actualidad hay personas que piensan que esta obra perfecta que Cristo hizo se puede perder. O sea que la salvación la podemos perder por actos que nosotros hagamos. ¿Y cuál es el ciclo de esto? El ciclo es que tú vienes a Cristo, le expones tu pecado, te arrepientes y Él te perdona.
Pero después, cuando tú sales a la calle y ves a tu vecino que te cae mal y empiezas a pensar mal de él, empiezas, ay, ojalá que algo le pase. Bueno, todo eso quiere decir que entonces ahí, en ese momento, tu salvación ya no está y tú tienes que volver a buscarla. Y claro que todo acto de pensamiento es malo, es algo que no debemos de hacer, pero, pero Pablo nos está diciendo que la salvación, que cuando Cristo hizo todo esto, lo hizo por ti y por mí y fue para siempre. Y solamente hay que exponer estas cosas malas al Señor y tratar de cambiarlas. Entonces, este pensamiento lo que hace es que tú buscas ser tu propio Salvador. Tú buscas hacer obras y hechos para ser tu propio Salvador. No, tú y yo somos completamente incapaces de vivir una vida perfecta, como Dios quiere. Somos completamente incapaces. Pero cuando Cristo vino a la tierra y murió por ti y por mí, esa obra perfecta, esa obra salvífica que hizo Cristo, la hizo perfecta y Él murió y cumplió la ley que tú y yo debimos de haber vivido. Entonces lo que tú y yo tenemos que hacer es descansar en esto. Al ser tú libre de toda condenación, es descansar en esto que Cristo hizo. Pero mira, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo fue que lo hizo? Y esto lo vemos en el versículo 3 y 4. Y dice, en efecto, la ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado de la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Y la verdad es que la ley no puede librarnos. El domingo pasado estábamos viendo cómo somos completamente incapaces de vivir la ley de Dios al 100%. Somos completamente incapaces. Siempre, por nuestra condición de pecadores, siempre tendemos a caer. En los versículos 3 y 4, Pablo nos muestra cómo Dios logró dos aspectos con esa obra salvífica que Cristo hizo. La primera es que eliminó la culpa, la eliminó para siempre. La culpa que tú y yo podemos tener, la eliminó para siempre. Y la segunda es que también eliminó la esclavitud. Es por eso que el único personaje heroico, el único personaje que pudo cumplir todo esto al 100% al venir a la tierra y al encarnarse, siendo Dios, fue Cristo Jesús. Y Él lo hizo por ti y por mí, para salvación. Él vino a la tierra semejante a nuestra condición de carne, de dolor, de pobreza, de todo lo malo que nosotros podamos vivir en la tierra. Cristo lo vivió. Vivió el rechazo, vivió todo esto. Y no solamente lo hizo para erradicar el pecado para siempre, sino lo hizo para legalmente tú y yo estar libres de toda condenación, legalmente. La ley de Dios fue cumplida al 100% por la obra de Cristo. Entonces, lo que hace el Espíritu es capacitarnos, es recordarnos esto, ser libres del pensamiento legalista, y nos hace recordar la obra de que Cristo ya hizo. Y mira, un pastor llamado John Stott lo explica de esta manera. Él dice, somos liberados de la obediencia a la ley como medio de aceptación, pero ahora es obligatoria como medio de santidad, como nuestro estándar de conducta, tratando de cumplir a medida que vivamos según el Espíritu. Y esto nos habla de que el seguir a Cristo ya no es por algo que yo tengo que hacer para ganarme esa aceptación, sino es para descansar en esa salvación perfecta que Él ya hizo. Tú debes de descansar en esto. Y esto es importante porque te da una verdadera motivación, una motivación de cambio, una motivación de querer vivir por Él. Esta verdad, esto es lo que hace. Ahora vivimos por gratitud y por amor y no vivimos para cumplir la ley, que claro que sí lo tenemos que hacer, pero ahora lo hacemos por gracia y no porque tenemos que hacerlo. Pero ¿qué pasa si esto se olvida? ¿Qué pasa si se nos olvida que ya no hay condenación a través de lo que hizo Cristo?
Entonces lo primero que va a hacer es que nos va a llevar a perder la sensibilidad. Vamos a ser más intolerantes, vamos a ver qué está haciendo la gente, qué estoy haciendo yo. Entonces esto es lo que nos va a causar. Nos va a quitar el gozo y la paz que nosotros podemos tener al seguir a Cristo. La adoración ya no va a ser real, va a ser una adoración de tratar de tener una aceptación hacia Dios. Y va a quitar toda alegría en nosotros. Y esto no será un amor mutuo. El amor que Dios tiene hacia ti nunca cambia, pero el que tú puedes tener a Él, ese sí cambia. Y esto, el pensar en esto, eso es lo que va a hacer. Ahora, los cristianos de hoy en día tienen que estar motivados más por esta verdad y no por la ley, no porque yo tenga que cumplir, porque yo tengo que hacer. Es más por la motivación de lo que Cristo ha hecho. Esa motivación es más poderosa a que creas que por medio de la ley se puede alcanzar a Dios. Eso no te va a llevar a la alegría. Tú debes descansar y debes abrazar la salvación que Cristo ya hizo por ti. Entonces, ahora, si tú ya eres libre de toda condenación, si ya hay una motivación en tu vida, ahora hay que vivir basados en cómo Dios quiere que vivamos. Y esto lo vamos a ver en el siguiente punto. Ahora, la siguiente verdad es que vivimos conforme al Espíritu. Esto es lo que tenemos que hacer tú y yo. Y esto lo vemos en el versículo 5 y 6, que dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de la naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pablo con vivir conforme al Espíritu? Pablo nos dice que la forma que vivimos nosotros está íntimamente conectada con la forma en la que actuamos. Y esto es muy común, esto es del día a día. Si tú vives de una manera, todas tus acciones, todas tus motivaciones se van a basar en la manera en que tú vivas. Esto quiere decir que si nosotros fijamos la mente en el Espíritu, si nosotros vamos al Evangelio, si recordamos todo lo que Cristo ya ha hecho, nosotros vamos a estar haciendo cosas que van a reflejar esa gratitud, que van a reflejar esa gracia que Cristo ha hecho. Entonces, de esta manera el pecado empieza a perder fuerza en nosotros. El pecado está constantemente, estamos luchando constantemente, pero cuando nosotros vivimos conforme al Espíritu, el pecado empieza a disminuir, empieza a tener poder y cosas que tú ya estabas haciendo las empiezas a dejar de hacer. De esta manera empezamos a ser libres del pecado. Y esta dinámica a la que Pablo se refiere, la vemos en Colosenses 3, el capítulo 2 y 5. Y dice, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impurezas, malos deseos y avaricia, las cuales es idolatría. Y todas estas cosas, cuando Pablo nos está diciendo esto, no quiere decir que nosotros vamos a ser inmunes a mirar para abajo. Nosotros somos seres humanos y estamos en constante pecado, estamos cayendo. Pero cuando nosotros estamos abajo, la intención y lo que nos dice Pablo es que nosotros debemos detectar. Vivir conforme al Espíritu es detectar todas esas cosas, todas las cosas que nos están haciendo caer y los que nos están quitando la relación perfecta que tenemos con Dios. Todo eso que nos está quitando la paz, hay que eliminarlo por completo. Entonces, cuando miramos para abajo, detectamos los ídolos, que el ídolo es poner cualquier cosa delante de Dios que interponga esa relación perfecta. Todo lo que a Dios no le gusta, son los ídolos. Entonces, cuando nosotros detectamos esto, miramos hacia arriba. ¿Y qué es mirar hacia arriba? Es recordar la salvación que Cristo ya nos dio, recordar ese amor, esa gracia, y todo esto ponerlo en sus manos. Y decir, ¿sabes qué, Cristo? Yo no puedo hacer esto, yo no puedo dejar de hacer esto, pero yo te lo pongo a ti. Y yo sé que tu Espíritu Santo me va a ayudar a cambiar esto. Eso es mirar para arriba. Entonces, nosotros empezamos a detectar todos estos ídolos.
Mira, Juan Calvino dijo una vez que somos una fábrica de ídolos. Constantemente, si tú dejaste de hacer algo, el día de mañana vas a hacer otra cosa que va a estar interponiendo tu relación con Dios. Y esto es porque nosotros somos pecadores y estamos en constante pecado. Pero la idea es ah, encontrar esos ídolos, encontrarlos, decir, ¿sabes qué? Esto me está quitando la paz, esto me está haciendo que no piense en esa salvación que Cristo ya hizo por mí. Entonces, esto voy a entregarlo y se lo voy a dar a Cristo para que lo elimine. Porque Él está peleando esa batalla contigo. Entonces, este ciclo, cuando tú empiezas a vivir todo esto, cuando tú empiezas a traer el Evangelio a tu vida empieza a ser transformada. Y mira, esto lo vamos a ver en una manera práctica. Si tú no sabes, oh, ¿sabes qué es que yo no sé qué ídolo pueda tener? Bueno, esto lo vamos a ver de una manera práctica. Piensa en una emoción negativa y vamos a poner de ejemplo ahorita lo que estamos viviendo. Ahorita lo del COVID-19 es algo difícil, es algo que sin duda nos está quitando la paz. Entonces el miedo puede ser una de las cosas que ahorita estamos viviendo. Por los fake news, por las cosas que ves en Twitter, Facebook, en todo esto, esto nos crea una angustia, un miedo. Entonces, este sentimiento es común en el ser humano. Es común que yo algún día tenga algún sentimiento de miedo por qué le pueda pasar a mis hijos y todo esto. Pero cuando se convierte en un ídolo es cuando empieza a dominar tu vida. Cuando ya no duermes, cuando empiezas a sentir mucho miedo y empiezas a hacer cosas, cosas para quitar ese miedo. Entonces te empieza a controlar. Y cuando tú llegas a este punto, entonces quiere decir que toda esa gracia que Cristo hizo, el que tú ya eres aceptado por Dios, el que eres amado por Dios, quiere decir que eso no lo estás entendiendo. Por eso es que es un ídolo porque está tratando de quitarte esa verdad. Cristo nos amó lo suficiente y Él vino a la cruz a morir por nosotros. Él vino a amarnos, a rescatarnos del sepulcro y de la muerte. Es por eso que tú el día de hoy debes de descansar en esta verdad y debes de vivir conforme al Espíritu. Debes de hacer su voluntad, debes de regresar al Evangelio. Si tú estás viviendo por cosas que estás batallando, recuerda lo que Cristo ya ha hecho y eso te va a hacer sentir mejor. Entonces ahora, si ya vimos que no hay condenación por lo que Cristo ya ha hecho y hay que vivir conforme al Espíritu para que nuestra relación crezca. Esto ahora hace una nueva obligación. Somos motivados ahora a hacer algo y esto lo vamos a ver en el siguiente punto. Y ahora la siguiente verdad es que tenemos una nueva obligación. Y esto lo vamos a ver en el versículo 12 y 13. Dice, por lo tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. ¿Y qué quiere decir el apóstol Pablo con dar muerte a los malos hábitos? ¿Qué quiere decir? Y simplemente es que tú debes de resistirte al pecado. Tú debes de dejar de practicarlo. Y a esto se refiere. Es una palabra fuerte, pero a esto se está refiriendo. Y cuando estábamos hablando hace rato de ser libre de toda condenación, esto no quiere decir que tú puedes salir al mundo y puedes seguir pecando. Tú puedes seguir haciendo las cosas que tú quieras. No se refiere a eso, porque si tú lo haces, quiere decir que entonces no estás entendiendo el mensaje, no estás entendiendo el Evangelio. La palabra de dar muerte es violenta y es fuerte. Pero esto quiere decir, cuando el apóstol Pablo nos estaba diciendo esto, es que tú tienes que darle la espalda al pecado, tienes que dejar de ser dominado por el pecado y tú empiezas a vivir conforme al Evangelio. Y ni tú ni yo podemos tener control sobre esto. El pecado es algo fuerte, es algo que no podemos tener control sobre él. Y esto nos lo explica Jesús en Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Estos versículos son muy fuertes. Es algo que podemos decir, pero Cristo lo que está haciendo aquí es que te está diciendo,
no lo está haciendo de una manera literal, te está diciendo que esto, que el pecado es algo que no podemos jugar. Si tú tienes algo con lo que estás batallando en tu vida, y si tú estás ahí como que no lo hago, sí lo hago, algo que sea en lo oculto o que sea visible, pero si tú estás batallando con eso, tú no puedes jugar porque nosotros no tenemos el control del pecado. Y esto es a lo que se estaba refiriendo Jesús. O sea, tú no puedes controlar tus acciones. Yo estoy peleando por ti, pero tú no puedes acercarte al pecado y practicarlo. Y acordarnos de lo que Cristo ha hecho. El acordarnos todo lo que Cristo ya hizo, eso nos va a dar la obligación, nos va a dar la obligación por amor que tenemos que regresar a Él. Y eso lo vemos en el versículo 12. Dice, por tanto, hermanos, tenemos una nueva obligación. ¿Y cuál es esta obligación? O sea, ¿de qué manera es? Tú y yo fuimos redimidos a través del sacrificio perfecto que Cristo hizo. A través de que Él bajó a la tierra, se encarnó, siendo Dios todopoderoso, siendo rico en todo. Él bajó por ti y por mí a vivir la vida que tú y yo no podemos vivir. Tú y yo somos incapaces de vivir esa vida y de cumplir esa ley. Y cuando Él murió en la cruz del Calvario, cuando pasó todo este sufrimiento y resucitó, nosotros fuimos resucitados con Él. Esa verdad es muy poderosa, porque eso es el Evangelio, es lo que Cristo hizo. Entonces, cuando tú y yo recordamos esa verdad, vivimos y descansamos en esta verdad, nuestra vida empieza a cambiar, porque ahora nuestra nueva obligación es vivir conforme a Él quiere que vivamos. Ya no lo vamos a hacer con el miedo híjole, ¿qué va a pasar? No puedo hacer esto. No, no vamos a vivir con ese miedo. Sí tenemos que buscar la santificación, tenemos que buscar tratar de ser como Él, pero no lo vamos a hacer como una obligación de que si no lo hago me voy al infierno o si no hago esto, Dios ya no me va a querer. Ya no lo hacemos de esa manera. Lo hacemos con el hecho y el pensamiento de que Cristo, lo que pasó y todo lo que vivió fue por el amor grande que nos tiene a nosotros. Si tú estás batallando porque no te quiere tu novio o esta familia no te acepta, etcétera, si tú estás batallando con tu identidad, recuerda esto. Recuerda que Cristo murió por ti y si Él murió, si Él bajó, descendió de los cielos para morir por ti, es porque te ama. Y tú debes de abrazar esa verdad. Entonces, hay un método muy bueno para hacer esto. Y es que nos podemos predicar a nosotros mini sermones. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando nosotros nos predicamos estos sermones, nos los predicamos a nosotros mismos. Dejamos de ver lo que hace la gente, lo que está haciendo la persona de la iglesia, lo que está haciendo nuestros líderes. Dejamos de ver lo que hace la gente y vemos lo que hacemos nosotros. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para ese sacrificio que Cristo hizo, yo entenderlo y abrazar eso? Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Si ya entiendo esto, ¿qué es lo que yo hago? Entonces, cuando recordamos esta obra perfecta que Cristo hizo, empezamos a detectar las cosas malas que hacemos y las empezamos a suprimir. Empezamos a quitar. Es que yo sé que si voy a este lugar, yo sé que si me junto con esa persona, algo va a pasar. Entonces, yo creo que ahora te has de estar acordando de algo. Entonces, eso que tú te estás acordando, pónselo a Cristo y suprímelo, porque con el pecado es algo con lo que no podemos jugar. Lo que no debemos de hacer es predicarnos estos mini sermones sobre la ley, porque si lo hacemos así, va a ser, bueno, es que si yo hago esto, si yo hago esto malo, Dios ya no me va a querer. O ya no me va a amar, ya no me voy a sentir aceptado. Entonces tengo que buscar algo que pueda hacer para que otra vez Dios me vuelva a querer. Eso no es el evangelio. Eso no es. Entonces tú eres tu propio salvador porque estás buscando cosas. Eso no es el evangelio. Tenemos que regresar al evangelio, ver lo que Dios ha hecho por nosotros y responder en gratitud. No por obligación, sino por gratitud. Esto va a hacer que tu corazón se llene de alegría y que haya un verdadero cambio en ti, no un cambio hipócrita, porque tú
y yo y todos somos incapaces de vivir conforme Dios quiere. Pero vamos a vivir una vida centrada en Cristo y recordando que tú y yo no somos perfectos. Entonces, al pensar de esta manera, el pecado empieza a perder fuerza, empieza a disminuir y ya cosas que hacías las empiezas a dejar de hacer y así es como va subiendo tu nivel, va subiendo tu relación con Dios, la relación que debes de tener con Él. Y mira, para terminar, quiero decirte que el pecado es algo con lo que vamos a estar lidiando de aquí a que nosotros estemos con nuestro Creador en el cielo. Pero el pecado hace que nos apartemos de esta verdad, de que Cristo ha venido a la tierra a morir por nosotros. Entonces, tú y yo somos incapaces de hacerlo, pero debemos de buscar vivir conforme a Dios quiere. Cristo, cuando vino al mundo, aparte de que Él vivió una vida humilde y de que siendo rey se humilló, Él nos enseñó cómo vivir una vida perfecta. Y esa vida no la vamos a poder vivir tú y yo al 100%, pero Él es nuestro molde de cómo vivirla. Vivir en base al Espíritu es esto, es recordar cómo Cristo vivía y cómo yo puedo hacerlo. Entonces, esto es lo que tú debes de hacer en tu vida. Tú debes de abrazar toda esta verdad, de tratar de ser como Cristo. Y el pecado va a dejar de tener poder. Las motivaciones del corazón, lo que te motiva, todo lo que te motiva a que esa relación con Dios se termine, va a empezar a caer. Porque Cristo ya ha muerto por ti. Mira, hay un pastor puritano llamado John Owen. Él se predicaba preguntas y esto lo hacía conforme a lo que vimos ahorita. Y él decía, ¿qué he hecho yo? ¿Qué amor, qué misericordia, qué sangre, qué gracia he desperdiciado y he pisoteado? Así es como le pago a mi Padre por su amor, y al Hijo por su sangre, al Espíritu por su gracia. Estas preguntas son algo que nosotros nos debemos de hacer. O sea, ¿qué es lo que yo hago en la vida que manche o que rompa esa relación con Dios? Así que yo te invito a que te sumerjas en esta gracia, en este amor que Cristo tuvo por ti. Él te salvó de toda condenación. Tú ya no estás condenado al pecado. Ahora tú debes de vivir una vida de gratitud y no de obligación. Eso te va a crear que tú empieces a llevar tus cargas y que tú empieces a vivir una vida conforme a Dios quiere. Dios te ama y Él quiere que tú lo veas a Él y dejes las cosas del mundo y te empapes de su amor y de su gracia. Vamos a orar. Señor Padre eterno, te damos gracias. Gracias por esa obra salvífica que tu Hijo Jesucristo ha hecho por nosotros. Ayúdanos a abrazar esta obra y a recordarla, para nosotros tener la obligación de servirte únicamente por gratitud, para poder abrazar ese amor y que nuestra vida empiece a cambiar. Te damos muchas gracias y ayúdanos a vivir conforme a tu Espíritu, Señor. Que tu Espíritu Santo nos recuerde esa obra, nos recuerde esa gracia que Cristo ha hecho por nosotros. Y que nos ayude a abrazar esa relación, Señor, esa relación que debemos de tener contigo. Que nos ayude a buscarte y a seguirte. La obra que tú has hecho por nosotros es la obra más perfecta y más gloriosa que cualquier obra que se pueda hacer en la tierra. Te damos gracias por esto. Y vivimos para ti, Señor. Muchas gracias. Amén. Un gozo habernos visto otro domingo más, haber estado juntos en adoración, y te queremos reiterar que seguimos juntos, seguimos al pendiente, en contacto de cualquier novedad que haya, pero lo que sí te puedo decir es que cada día está más cerca el día en que podamos estar juntos físicamente otra vez. Pero entre tanto llega ese día, síguete cuidando para podernos ver y abrazarnos y poder alabar juntos a Dios, y ojalá y pronto ya llegue ese día. Y te pido, si no estás conectado con alguno de los grupos, comunícate conmigo para que puedas estar en algunos de los grupos que estamos teniendo entre semana a través de la plataforma de Zoom.
Que tengas una excelente semana y vamos a despedirnos orando a Dios y dándole gracias por esta oportunidad que nos dio de estar juntos otro domingo más en adoración. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tuvimos de adorarte juntos, en espíritu y en verdad. Gracias por poderte adorar, por hablarnos a través de tu palabra en esta mañana, y que todo esto siga siendo una semilla que germine en nuestra vida para seguir siendo luz en donde quiera que estemos. Bendice a cada miembro de Cumbres del Rey. Te damos gracias por las mamás que hoy celebran su día, y cuídalas a cada una de ellas, y te damos gracias por esa bendición. Y también por tu provisión sobre nosotros y por protegernos cada día, y reconocemos tu señorío en nuestras vidas. Y ahora, mis amados hermanos, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Amén. Adoremos al Señor y cantemos de su fidelidad diciendo que Él es fiel. Ahora vamos a cantar de la fidelidad de nuestro Señor y vamos a decir que Él es fiel. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya. Te adoramos hoy, el Señor. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya. Te adoramos hoy, el Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Y una vez más, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Eres fiel. Vamos a decir, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. 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 Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Díselo una vez más. Señor, eres fiel
Te damos muchas gracias por acompañarnos y te esperamos la próxima semana aquí en Cumbres del Rey. Hasta luego. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia